Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Esparza y hoy vengo a hablarles sobre el acto reclamado. Para entender el juicio de amparo, lo primero es identificar qué es el acto reclamado. Se trata de la conducta, ya sea un hacer o un no hacer, que se le atribuye a una autoridad responsable. El quejoso decide impugnar esta conducta porque considera que viola sus derechos o afecta la división de competencias entre la Federación y los estados. Básicamente, el acto reclamado es esa imposición unilateral y obligatoria de la voluntad de una autoridad que crea, modifica o extingue una situación de hecho o de derecho en la vida de una persona. Las características y autoridad responsable. El artículo 11 de la Ley de Amparo define la autoridad responsable como aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Para que un órgano del Estado sea considerado autoridad, en este contexto debe actuar de forma unilateral, imperativa y coercitiva. Esto significa que sus decisiones no requieren el consentimiento del ciudadano y pueden imponerse incluso mediante la fuerza pública. Existen dos tipos de autoridades responsables según su función el acto. Autoridad ordenadora es la que tiene la función de decisión y dicta la orden o la ley. Y la autoridad ejecutoria es la que limita a cumplir el mandato de la ordenadora. La clasificación de los actos son actos positivos, son acciones voluntarias donde la autoridad realiza algo de ejercicio en sus funciones, como dictar una sentencia o emitir un decreto. Actos negativos son omisiones o abstenciones. La autoridad no hace lo que la ley le ordena o se rehúsa a satisfacer una petición del ciudadano. Actos prohibitivos imponen al ciudadano un no hacer. La autoridad ordena que la persona se abstenga de realizar cierta conducta. Actos declarativos solo constatan o evidencian una situación jurídica ya existente. Generalmente contra estos no procede el amparo porque no modifica derechos por sí mismos. Es necesario revisar cuándo ocurre el acto si realmente existe actos existentes, aquellos que la autoridad acepta que realizó o que el quejoso logra probar. Actos inexistentes. La autoridad los niega y no hay pruebas que ocurrieron. En este caso el amparo es improcedente. Actos pasados. Ya se realizaron y terminaron sus efectos al momento de presentar la demanda. Actos presentes. Se están ejecutando justo cuando se promueve el juicio. Actos futuros se dividen en inminentes, que son los que ocurrirán forzosamente como consecuencia de otros actos ya realizados, y probables, que son simples amenazas. El amparo suele admitirse contra los inminentes. Clasificación por su consumación. Este punto es relevante para saber si el daño puede corregirse. Consumados de modo reparable. El acto ya se realizó totalmente, pero mediante la sentencia de amparo es posible devolver las cosas al estado anterior. Consumados de modo irreparable. Sus consecuencias físicas o materiales no pueden eliminarse, ni siquiera con una sentencia favorable. Según el artículo 73, fracción 9, esto puede hacer que el juicio sea improcedente. Clasificación por el consentimiento. El comportamiento del quejoso frente al acto también cuenta actos consentidos expresamente. El quejoso manifiesta por escrito o con signos claros que está de acuerdo con el acto. Actos consentidos tácitamente. El quejoso no promueve el amparo dentro del plazo legal establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo. Actos derivados de consentidos. Son actos que resultan de otros que el quejoso ya aceptó previamente. Actos materiales y normativos. Otra distinción útil separa los actos que producen reglas de los que son simples acciones. Actos materiales. Son ejecuciones físicas que no crean normas como una demolición o un acto de tortura. Actos normativos. Tienen como objetivo producir una norma jurídica, ya sea general, como una ley, o individualizada, como una sentencia. Esta distinción ayuda a identificar si se puede destruir los efectos jurídicos de una resolución mediante la nulidad. Procedencia de amparo directo e indirecto. Dependiendo del tipo de acto, se elige la vía. Amparo indirecto. Según el artículo 114 de la Ley de Amparo, procede contra leyes, actos administrativos, actos fuera de juicio o actos dentro del juicio que tengan una ejecución de imposible reparación sobre personas o cosas. Amparo directo. Bajo el artículo 158 de la Ley de Amparo, este solo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio.
En conclusión, el acto reclamado define toda la estrategia del juicio de amparo. Conocer su clasificación permite determinar si el juicio es procedente, qué pruebas son necesarias y qué tipo de suspensión se puede solicitar para proteger los derechos del quejoso mientras se resuelve el fondo del asunto. De mi parte es todo, muchísimas gracias por ver. Hasta la próxima.